Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra actividad síncrona número 3. Les recuerdo que ante la presencia de esta magnífica imagen, nosotros vamos a trabajar esta tarde con la unidad Introducción a los Negocios Internacionales. Materia que yo les decía es de mucho interés para todos en virtud de que en la actualidad todos los países están viviendo en un mundo globalizado donde el intercambio de negocios es altamente productivo. Les recuerdo que mi nombre es Petra Rangel, yo soy su tutora y estoy siempre atenta a sus necesidades para apoyarlos. Esta tarde nosotros vamos a trabajar con un poco lo que es recordar las competencias generales que se esperan. Entre ellas, o la principal es que ustedes tengan la capacidad para analizar cuáles son los requerimientos necesarios para desarrollar el comercio internacional. Esa competencia la van a alcanzar a través del estudio de los negocios internacionales y esperamos que al final ustedes sean capaces de reconocer cuáles son las oportunidades de inversión y su fundamento legal para que cuando les corresponda ejecutar un negocio internacional, pues ya tengan la información y en su mente esté la habilidad para poder aplicar estos conocimientos en su ejercicio profesional. Les decía, es el día a día. Comenzamos nuestra reunión esta tarde haciendo un pequeño repaso de lo que es el plan de evaluación. Ya cumplimos con la actividad sumativa número 1, la cual era un informe interpretativo en el cual ustedes iban a teorizar, a buscar información teórica sobre lo que son los negocios internacionales, cuáles son los elementos que lo componen y además iban a tratar de conocer cómo se genera e implementan las estrategias necesarias para hacer una gestión y mantener una organización dinámica. Eso lo evaluamos mediante la elaboración que ustedes hicieron de un informe interpretativo. Luego trabajamos con la sumativa número 2, en el cual ustedes les correspondía elaborar notas corner donde pudieran reflejar de forma sintetizada, pero muy ordenada, lo que es el marco legal de los negocios internacionales. Esa sumativa está actualmente en mis manos. La finalización de la entrega fue el domingo y desde ayer estoy evaluando. Pronto tendrán sus calificaciones. Las pocas que vi por encima están bastante buenas, algunas otras así como que muy limitadas. La nota sirve para, se los dije la vez anterior, sirve para tener la posibilidad de saber dónde está la información, porque se los he dicho también, el profesional universitario no tiene una memoria como la de las computadoras de tantos megas. Sí, nosotros lo que tenemos es la posibilidad de mantener información relacionada con el dónde buscar. Entonces, si vamos a hacer un negocio internacional, sabemos que existe un marco legal, ya lo hemos visto, lo hemos leído, pero indudablemente tenemos que buscar actualizaciones si no ha habido modificaciones en las leyes, en las normas, cómo nos afectan. Pero entonces lo importante es lo que les decía, saber buscar. La tarde de hoy vamos a trabajar con la sumativa número 3, en la cual tiene como competencia que ustedes puedan analizar los diferentes modelos de la política comercial o de las políticas comerciales para entonces mejorar la competitividad de las organizaciones independientemente de lo que hagan, a lo que se dediquen. Lo importante en este caso es que dentro de ellas se puede incrementar el flujo de inversión. Para evaluar esa actividad, o esa sumativa, se seleccionó el estudio de caso. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a buscar información sobre los diferentes modelos de política comercial que existen y vamos a analizarlos para luego entonces aplicar esa información teórica a una información práctica. Vamos de lo general a lo particular. Entonces, el propósito de la sumativa 3
parte de que, como les decía, se analicen los diferentes modelos de las políticas comerciales que existen, de tal manera que se pueda mejorar la competitividad de las organizaciones al incrementarse el flujo de inversión. Al decirles que se seleccionó un estudio de casos para realizar esta actividad sumativa, les comento que las instrucciones básicamente parten de estudiar y analizar los contenidos programáticos que están en el cuadro sinóptico y que hay información en la plataforma, de tal manera que ustedes puedan de forma didáctica desarrollar y presentar esos contenidos. En esta oportunidad, una vez que los presenten desde el punto de vista teórico, van a llevar esa información al estudio del caso venezolano. Por eso estudio de caso. ¿Qué caso vamos a estudiar? El caso de Venezuela en relación con las políticas comerciales existentes y cómo se aplican. ¿De acuerdo? Aquí está más amplio, dice en cuanto a los elementos que componen los negocios internacionales en la actualidad. Como instrucción general, se dice que este trabajo que les corresponde entregar la semana que viene consiste en investigar un caso real. Presten atención, por favor. Permítanme desarrollar y hacer énfasis en esto, ¿no? Van a investigar un caso real de un negocio internacional que se haya realizado en Venezuela. Una vez que lo tengan en las manos, van a analizarlo, lo estudian y van a elaborar un informe donde ustedes muestren cuáles son las variables que están involucradas en esa negociación y analicen cada una de ellas, así como los resultados que se obtuvieron de su aplicación. Dice clarito, es un negocio real, tomando como ejemplo a cualquier empresa u organismo venezolano. Está subrayada aquí la palabra pequeña o mediana. No porque una grande no sirva, claro que sirve como modelo, pero para hacerlo ustedes y analizar ustedes, se les exige que sea pequeña o mediana. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas grandes publican y tienen a la disposición de las personas algún negocio en particular y incluso hablan de las bondades, las complicaciones y hacen un análisis y lo presentan. En las redes hay de las empresas grandes. Pero eso no es lo que queremos, no queremos o no se quiere que ustedes copien y peguen. Si quiere que busquen una empresa, búsquenla, una empresa pequeña o mediana que puedan ustedes analizar, partiendo de que esa empresa pequeña o mediana haya realizado un negocio internacional. Aquí claro lo dice, no se trata de desarrollar contenido teórico, se trata de analizar un ejemplo real de negocio internacional. ¿Qué les puedo decir? Una empresa que traiga productos para un bodegón, que sea un importador que traiga mercancías para surtir un bodegón, productos alimenticios. Esa es una empresa que sea venezolana, capital venezolano, que opere en Venezuela y que pueda traer o importar un container, por decir algo, ¿no? Entonces, esa empresa pequeña, mediana, vamos a analizarla, qué ha traído, cómo lo ha comprado, bajo qué figura. Sí, todo lo que me diga a mí nos pueda decir a nosotros qué importaron, cómo fue el negocio internacional, si fue por intercambio, si fue por cambio de pago en divisas, etcétera, ¿no? Se vuelve a insistir aquí y se dice que sea real, una empresa real. No necesitamos mostrar datos monetarios que la empresa pues no quiera que se divulguen, pero sí que la empresa esté funcionando y que haya hecho un negocio internacional. Aquí se les subraya, fíjense, es prácticamente lo mismo, pero está subrayado. No, la idea no es copiar ejemplos publicados por las grandes corporaciones y o empresas tomados de las redes. Porque en oportunidades anteriores algunos participantes toman información, por ejemplo, del grupo Pomar o del grupo Polar, que publicó en la red, que tienen un anuario la información, lo agarré y lo tomé como ejemplo y ya, lo monté y ya. Eso no es. Por favor, hago énfasis en eso porque después me da
Me causa inquietud ver que toman el caso de Empresas Polar o toman el caso de PDVSA y resulta que copian eso y lo pegan. No, no es eso lo que se quiere. Se quiere, repito, que busquen una empresa pequeña o mediana, cualquiera sea su objetivo, no importa. Lo importa es que ellos hayan tenido la experiencia de hacer una importación de materia prima, una importación de mobiliarios, de equipos de X, o hayan exportado, por el contrario, bueno, no exportamos aguacate. O muy bien, entonces vamos a ver dentro de esa exportación de productos alimenticios cuáles son los requisitos, cómo fue la transacción, cómo resultaron las pautas establecidas, se cumplieron, etcétera, ¿no? Porque aquí está subrayado y de verdad me inquieta el hecho de que tomen ejemplos de empresas grandes. Hubo en una oportunidad un participante que me dijo, profesora, yo no veo problema, porque él tomó una empresa que está establecida fuera y que hizo una transacción aquí en Venezuela. Pero yo no veo el problema. Esa empresa, el negocio internacional fue aquí en Venezuela. Muy bien, pero ha debido analizar el negocio internacional con la contraparte venezolana. Entonces, si alguien le compró a él materia prima, bueno, entonces analízalo desde el punto de vista de la persona que adquirió la materia prima, no aquel que vendió, porque él tiene, les digo, la información publicada, facilito, yo lo copié y así es, no es así. Si alguien trae de China, hay una marca famosa, una aplicación famosa que están trayendo ropa y cosas. Muy bien, pero ¿cómo se hace el negocio? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué requisitos? ¿Bajo qué tratado? ¿Bajo cuál convenio hiciste? ¿Cómo se pagó? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, quiero que eso quede bien claro. No hay que copiar los ejemplos publicados por las grandes corporaciones. Los criterios de evaluación. Les decía que el marco teórico nos va a decir a nosotros cuáles son. Vamos a devolvernos por aquí. Ajá. Partiendo de la información de los contenidos que hemos visto hasta ahora, se va a hacer el estudio del caso venezolano partiendo de una empresa. Entonces, ¿cómo se hace? Ajá. Aquí los criterios de evaluación que se van a considerar tienen que ver, el primero, en que ustedes escriban y describan cuál es la situación de la organización que realiza el negocio. Por ejemplo, si es a qué se dedica, cuál es su nombre comercial, puede ser algún nombre, si la empresa o la organización no quieren divulgarlo, bueno, un nombre supuesto y ustedes lo aclaran. A qué se dedican, cuántos trabajadores tienen, es decir, describen la organización. ¿Para qué? Para que el lector, en este caso yo, su evaluadora, pueda saber a qué sector económico se dedica, dónde está ubicada, cuál es el tamaño, si es pequeña, mediana, dijimos que grande no, qué tipo de socios tiene, cómo está conformado su capital, etcétera. Entonces, es una descripción de la organización para que el lector sepa cuál es el tipo de organización que ustedes están trabajando. Si es del sector salud, si es el sector agropecuario, si es una empresa, compañía anónima, si es una firma personal, etcétera. Luego, fíjense que ahí son 10 puntos prácticamente pues ganados con solo suministrar la información de la organización. Luego vamos a describir y reconocer cuáles son los aspectos legales del negocio. Lo que les decía, si es una compañía anónima, cuántos están suscritos sus capitales, bajo qué leyes se regula, si es agropecuaria, bueno, qué leyes del sector se aplican a su actividad económica, de tal manera también que veamos la libertad. Les pongo un ejemplo, si es una empresa del sector químico, la regula leyes y normas distintas a la del sector agropecuario. Si yo voy a importar material químico, pues tengo que tener permisos adecuados, tengo que hacer manifiestos con los organismos competentes y eso es lo que debo mostrar a la
en la aplicación del trabajo para la persona que lo lea. Entonces, sus aspectos legales del negocio se refieren a eso. ¿Cuáles son las normas que lo regulan, que competen, las exigencias que tienen por esa normativa legal? El caso agrícola, otro ejemplo, si yo voy a importar semillas de maíz, esas semillas tienen que estar certificadas por el ministerio, tienen que estar debidamente. Cuando digo certificadas me refiero al hecho de que estén libres de patógenos, bien conservadas, de tal manera que no se contaminen, etcétera, ¿verdad? Porque en el ámbito agrícola hay que cuidar de que no traigamos al país alguna plaga, como hubo una oportunidad la roya, creo que se llama, del café, que se trajeron unas semillas no certificadas, no validadas, y resulta que se contaminó el cultivo en Venezuela. Un poco lo que pasa también con los caracoles estos africanos que entraron al país y ahora son una plaga. Entonces, eso sí tiene un marco legal que cubre esa situación. Tienen que describirlas, el marco legal, e identificar las leyes, normas y reglamentos que controlan esa actividad económica. Luego dice tipo de tratados y normas aplicadas. Recuerden que cuando hacemos un negocio internacional puede que nos estemos rigiendo por algún convenio. Ese caso de la semilla, por ejemplo, hay convenios con Brasil, habían, no sé si ya vencieron, donde Brasil y Venezuela podrían pues trabajar con los distintos institutos de investigación agrícola y bajo un acuerdo debidamente legalizado y refrendado, pues se podrían entonces intercambiar incluso conocimientos de los expertos, servicios, mm, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes que identificar si dentro de la negociación que hizo esa empresa que están estudiando, pues se aplicó algún tratado y alguna norma existente. Si fue bilateral, si fue multilateral, qué organismos intervinieron, si organismos públicos, si es un negocio privado, etcétera. Luego vamos a la selección de las fuentes de información. Esto es importante porque ustedes tienen que identificar realmente de dónde previene la información que están utilizando y así mostrarle al lector que no es Wikipedia, que no es el Rincón del Vago o que no es alguien que escribió allí en las redes y yo lo tomé No, tiene que ser fuentes autorizadas y verificables. Por eso se le da, fíjese la importancia que se le da, son 20 puntos. Y es un poco lo que nos aleja también de las grandes empresas cuando hacen este tipo de negociación, que está todo identificado rapidito y no hay mucho que buscar, mientras que ustedes sí tienen que buscar realmente cuál es la fuente de información, si es legal, si no es legal, y luego analizarla e interpretarla. ¿Por qué analizarla e interpretarla? Porque es una información que ya está hecha, la negociación se realizó, pero ustedes necesitan ver si los logros eran los esperados, si ustedes consideran que podía haberse hecho de alguna otra manera, y en el análisis que hagan les va a tocar entonces sustentar su opinión. Para eso elaboran 5 o más conclusiones y 5 o más recomendaciones. Es decir, partimos de la teoría, analizamos un caso real, analizamos e interpretamos lo que sucedió en esa negociación y sobre la base de lo que vimos nosotros podemos elaborar las conclusiones y hacer recomendaciones. ¿Eso por qué? Porque ahí se da el aporte de ustedes como personales del área, va desarrollándose su iniciativa y su creatividad. Por último, las referencias bibliográficas. Eh, Aquí muy importante es que sigan el manual de la universidad porque generalmente hacen eso así como que primero les parece y no es la idea. Fíjense que tiene un puntaje importante. Entonces los criterios de evaluación son bastantes, están desagregados. Es decir, no hay uno que tenga 25, que es la puntuación máxima, sino que a lo largo del estudio de casos ustedes pueden ir acumulando su puntaje. No sé si habrá preguntas, si hay alguna, porque están, me imagino que disfrutando su martes de carnaval, pero igual la pueden hacer a través del foro de dudas. Escriban por allí
que la respuesta, yo permanentemente estoy entrando y la respuesta que yo les dé puede servir para aclararle dudas a todos, pero no dejen de usar esa posibilidad, esa fuente de información que es válida para usted. Por ejemplo, si tienen dudas en relación al tipo de empresa que encontraron, consulten, porque lo que no quiero o lo que no queremos es eso que les digo, que después monten alguna información copiada de la red y se quejen. Profesora, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No, usted tenía que investigar. Este es un estudio profundo, si se quiere. Les va a permitir entonces conocer una situación real y sobre la base del análisis, pues emitir su juicio. Eh, Repito que no está de más que me escriban, yo estoy atenta a sus inquietudes y permanentemente estoy entrando a la página, entonces puedo responderle. No lo dejen todo para última hora, jóvenes, por favor. Este estudio de caso es interesante y seguro van a adquirir mucho conocimiento cuando hagan una investigación. Empiecen a hacerlo desde ahorita porque tienen que buscar al señor que tiene el consultorio odontológico y compró una silla en el exterior, o el señor que necesitaba una troqueladora y también la compró afuera, o buscó un intermediario. Entonces tienen que buscar, no esperen para última hora a pensar que en la red lo van a encontrar todo. ¿De acuerdo? Bueno, creo que estamos listos ya sobre la hora. Les doy las gracias por su atención y recuerden que estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben, por favor. Me despido y hasta una próxima oportunidad. Por favor, atenta estoy a la plataforma. Hasta pronto.